Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. En la corte de Babilonia, bajo la opulencia de oro y mármol, se encontraban Daniel y sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Era un tiempo de incertidumbre, donde el pueblo del pacto se hallaba en cautiverio, y la sabiduría de los hombres era frecuentemente puesta a prueba en medio de la idolatría reinante. El rey Nabucodonosor, inquieto por sueños que perturbaban su espíritu, convocó a todos los sabios del reino, pidiendo no solo la interpretación de sus visiones, sino la revelación misma del contenido de su sueño. Convocad a los magos, a los astrólogos y a los adivinos, ordenó el rey en tono autoritario. El reloj de Dios seguía su curso, y las cosas pronto se tornarían en un dilema mortal para aquellos que no podrían cumplir con esta tarea que desafiaba la lógica humana. Cuando los hombres de sabiduría se presentaron, su respuesta fue la misma, mostrando su impotencia: «Oh rey, vive para siempre. Dinos el sueño y su interpretación, y seremos hallados sabios». Pero el rey, irritado por su falta de habilidad, proclamó: «Si no me manifestáis el sueño y su interpretación, seréis desmenuzados y vuestras casas serán reducidas a un muladar». El ambiente se llenó de terror, y el edicto se extendió a todos los que llevaban la carga de la sabiduría en Babilonia. En ese momento, Daniel, lleno de un espíritu superior, se presentó ante el rey y pidió tiempo. Se retiró junto a sus compañeros y, en fervorosa oración, clamaron al Dios de los cielos, buscando la revelación de lo oculto. En respuesta a su súplica, fue concedido a Daniel un sueño de la misma esencia que el rey había visto, y así el misterio fue revelado a su corazón. Daniel 2:19, al amanecer, Daniel se presentó con confianza ante el rey. No hay sabio, ni adivino, ni mago que pueda revelar este secreto, pero hay un Dios en los cielos que revela secretos, y él te ha hecho conocer lo que ha de suceder en los últimos días. Daniel 2:28. Las palabras de Daniel resonaron como un eco divino, y el rey se sintió intrigado por la audaz proclamación. El sueño del rey fue expuesto: una gran estatua, cuya cabeza era de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Cada parte de la estatua simbolizaba reinos que surgirían, pero pronto serían destruidos por un reino que nunca sería quebrantado. Daniel finalizó su revelación con la advertencia de que el Dios de Israel establecería su reino eterno. El poder de Dios se manifestó, y el rey cayó postrado ante Daniel, reconociendo que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios, lo que resultó en un decreto que promovía la adoración a Yahvé en toda la tierra. Daniel 2:47. Sin embargo, con la gloria que se derramaba, surgía también la sombra de la oposición. A medida que el rey reafirmaba su autoridad sobre el pueblo, Daniel sabía que los corazones de muchos no se someterían fácilmente a la nueva revelación. La enemistad contra Dios y su pueblo se palpitaba en el aire, como un fuego que aún no había sido encendido. Por lo tanto, la misma fidelidad que había sido mostrada por Daniel y sus amigos sería puesta a prueba, y el futuro era incierto. Pero lo que ellos no sabían era que Dios tenía un plan que iba más allá de sus expectativas humanas. La ominosa señal de lo que vendría comenzaba a gestarse, y en el corazón de Daniel, la certeza de la soberanía divina resonaba aún en medio de la angustia y la incertidumbre. Bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, Daniel se encontraba en su habitación, sus pensamientos llenos de los asombrosos eventos de la mañana. La revelación del sueño había llevado al rey Nabucodonosor a reconocer la grandeza de Dios, pero el ambiente a su alrededor aún vibraba con un desasosiego palpable. Aún no le había alcanzado la paz. Las palabras del rey resonaban en su mente: el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de reyes. Sin embargo, en la penumbra de la alcoba, la sombra de la oposición seguía cernida sobre él y sus amigos. Pronto, la gloria de revelar el secreto del rey podría tornarse en un desafío mucho mayor, y Daniel, sensato y previstamente sabio, buscó refugio en la oración, pidiendo dirección y fortaleza. No pasó mucho tiempo antes de que una nueva dificultad se levantara. Un grupo de eunucos y consejeros del rey, llenos de celos y venganza, comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando el decreto de Nabucodonosor y golpeando las puertas del palacio en busca de venganza. ¿Acaso pensáis que debemos arrodillarnos ante el Dios de los hebreos? No, no lo haremos. Las estatuas de nuestro rey son nuestras verdaderas guías, proclamaban con furia, y así fue como se prepararon para actuar. Con astucia, se acercaron al rey, exponiendo los méritos de sus propios ídolos. «Oh rey», dijeron, «has instituido un decreto glorioso, todos deben postrarse y adorar la estatua que has levantado. Pero estos jóvenes hebreos se atreven a desobedecer y desafiar tu mandato». Sus corazones palpitaban con malicia,
esperando que el rey se llenara de ira hacia los que habían sido favorecidos. El eco del consejo fue un veneno que se extendió, y el rey, ya cautivado por el respeto hacia Dios, sintió una nueva inquietud en su pecho. Había promovido a Daniel y sus amigos, pero la posibilidad de un levantamiento en su reino lo hizo buscar acudientes. «Mandad traer a esos jóvenes», ordenó finalmente, sintiendo que había presión sobre su trono. Los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se presentaron con dignidad. El rostro del rey mostraba una mezcla de confusión y furia. «¿Es verdad, oh hebreos? ¿Desobedecéis mi decreto?», preguntó, dándoles una última oportunidad para postrarse ante la estatua dorada. «Si no os arrodilláis, seréis lanzados al horno ardiente. ¿Quién es aquel Dios que os podrá librar de mis manos?». En ese momento, la fe de los 3 jóvenes brilló como una luz en medio de la oscuridad. Sin vacilar, respondieron: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere salvarnos, de la hoguera nos librará, y si no, sepas tú, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3, 16-18, la declaración, valiente y decidida, penetró el corazón de Nabucodonosor como un rayo. Su rostro se oscureció con ira, y su furia lo llevó a ordenar que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Así, la opresión sobre el pueblo del pacto iba en aumento, pero la fe de los jóvenes se fortalecería aún más en medio del fuego. Todo parecía perdido. Sin embargo, Daniel aguardaba, consciente de que la mayor lección estaba aún por revelarse. En el corazón del Señor había un propósito profético, una obra divina que resplandecería en las llamas del horno. «La gloria de Dios está a punto de manifestarse de una manera que el rey jamás podría anticipar», murmuró Daniel en su plegaria, mientras una expectativa en su espíritu lo llenaba, y con un giro absolutamente divino, el tiempo se acercaba para probar la fe y revelar al Dios que puede salvar incluso de las llamas más ardientes. Las llamas de la adversidad estaban a punto de ser insignificantes ante la majestad del Dios soberano que tenía un plan que seguiría asombrando a todos, culminando en una revelación aún más grandiosa de su poder y gracia. A la mañana siguiente, la atmósfera en Babilonia estaba cargada de tensión. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, mientras el palacio resonaba con ecos de orden y prisa. Nabucodonosor, inflamado aún por su ira, había convocado a sus guardias para ejecutar el edicto que firmemente había promulgado. Las llamas del horno eran como un rugido lejano, ansiosas por devorar a los que se atrevieran a desobedecer al rey. Sadrach, Mesach y Abednego, atrapados entre la furia del monarca y su fe en el Dios eterno, sentían el peso de cada mirada en su ser. El temor se cernía sobre el pueblo, pero la confianza en su Creador les proporcionaba una calma sobrehumana. En su espíritu, resonaban las palabras que habían declarado al rey: «Porque nosotros no serviremos a tus dioses». Esta fe ardiente ardía aún más fuerte que el mismo fuego que pronto iba a consumirlos. En ese momento crucial, mientras el rey hacía preparar el horno, las llamas vibraban, reflejando infinitas caras de seguidores de Nabucodonosor. Detrás de ellos, los eunucos conspiradores celebraban su victoria inminente, seguros de que el intento de estos 3 jóvenes concluiría en pena y humillación. Pero de entre la multitud se pudo escuchar una voz suave que decía: «¿No tenemos un Dios que nos puede rescatar?». Era la voz de un anciano, de aquellos que habían visto el poder del Dios de Israel en acción. Inmediatamente, otros comenzaron a murmurar, recordando las historias de liberación del pueblo que había cruzado el Mar Rojo y cómo la mano de Dios había conducido a Israel con poder. Las palabras resonaban con la verdad antigua de un Dios que no había cambiado, y así, un silencio sagrado se apoderó del lugar justo antes de que el rey llamara a sus guardias para ejecutar la orden. Fue entonces que el rey se acercó a los jóvenes, con un rostro endurecido por la ira, transformando la sala de la declaración en un tribunal de fuego. «¿Quién es ese Dios que os podrá librar de mis manos?», retumbó su voz, y los jóvenes respondieron con valentía que procedía de una fe inquebrantable. «El Dios a quien servimos es poderoso para librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hiciera, sepas tú, que no serviremos a tus dioses». Daniel 3, 17-18, el rey, colmado de indignación, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. El fuego brilló con rabia, pero en el fondo de su corazón, una pequeña chispa de duda comenzó a florecer. La tenacidad de la fe de estos hebreos cruzó límites que la lógica del rey no podía comprender. Mientras los guardias arrojaban a Sadrach, Mesach y Abednego al horno, Nabucodonosor se acercó, ansioso por presenciar la ineludible condenación. Sin embargo, el espectáculo que se desarrolló a continuación desmintió todas sus creencias.
Desde la distancia, entre el crujido voraz del fuego, a lo lejos, el rey pudo ver figuras danzando libremente en las llamas. Aterrado, el rey exclamó, ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Y he aquí, yo veo 4 hombres sueltos, que andan en medio del fuego, y no tienen daño, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses. Daniel 3, 24-25, la visión fue un eco impresionante del plan redentor de Dios en acción. Aquello que el rey no sabía era que el cuarto hombre no solo era un ángel enviado para proteger a sus siervos, sino que era la misma presencia del Altísimo, una manifestación de su promesa de salvación. En ese instante, la historia de la rebelión contra el rey se transformó en un testimonio del poder absoluto de su Dios. El fuego no podía dañar ni anular la fe, y el templo de la gloria de Dios comenzaba a revelarse. Nabucodonosor, al ver lo que ocurría, sintió un estremecimiento profundo en su ser. ¿Acaso había estado en lo correcto todo este tiempo? Mientras su corazón se convertía, comenzó a preguntarse sobre el verdadero poder detrás de estas maravillas, lo que lo llevaría, sin saberlo, al camino de una revelación aún mayor que cambiaría no solo su vida, sino la historia entera de su reino. En su interior, Daniel sabía que un nuevo capítulo de redención se estaba escribiendo en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a creer. La historia seguiría desarrollándose, revelando no solo el poder de Dios, sino una expectativa extraordinaria de lo que vendría, un regreso triunfante que finalmente restauraría a su pueblo. El asombro y la reverencia estaban a punto de ser eclipsados por una intervención aún más poderosa, y la promesa de Dios se acercaba, dejando entrever el destino de un pueblo que esperaría en su fiel cumplimiento. El rey Nabucodonosor, temblando de temor y admiración, se acercó más al horno. Sus ojos, al principio llenos de furia, ahora estaban anegados en incredulidad. «Salid, venid», gritó, su voz resonando a través del tumulto que había generado un pueblo temeroso. Y así, Sadrach, Mesach y Abednego emergieron del fuego, completamente ilesos, sin una sola quemadura en sus cuerpos, ni siquiera el olor del humo que pudiera delatarlos. Las llamas habían sido un campo de prueba, y ellos, testigos vivos de su fe, brillaban con un resplandor que solo puede venir de la presencia de Dios. Al ver la escena, los nobles de Babilonia se congregaban, murmullos de asombro llenaban el aire. «Benditos sean estos hombres», exclamó Nabucodonosor, reconociendo el poder del Dios de Israel. «Porque no han amado sus vidas, sino que han entregado sus cuerpos para no servir ni adorar a otro Dios que no sea su propio Dios». Daniel 3:28. Con estas palabras, el rey proclamó un edicto que reverberó a través del reino: cualquiera que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será castigado, pues no hay otro Dios que pueda librar como él. La respuesta del rey fue solo una señal del desdibujamiento de su antiguo orgullo, un orgullo que había sido probado por la confrontación directa con la gloria divina. El fuego, que había sido un instrumento de destrucción, se convirtió en testigo de la invulnerabilidad otorgada por el Altísimo. Sin embargo, en los corazones de aquellos que habían visto los acontecimientos, el temor no era solo reverencia, algunas sombras de duda aún persistían. Al entrar en el palacio, los consejeros del rey intercambiaron miradas inquietas. La llamada a la reconciliación entre la antigua adoración de ídolos y la nueva reverencia hacia el Dios de Israel estaba llena de peligros. Algunos temían que el poder de Nabucodonosor estuviera ahora a merced de aquellos a quienes había castigado. Dentro del palacio, Nabucodonosor, aunque envuelto en un nuevo sentido de humildad, inició una búsqueda interna. Se preguntaba cómo un Dios fuera de su dominio habría podido desafiar su autoridad y culminar en un milagro que se manifestaba ante sus propios ojos. Las enseñanzas de sus sabios y hechiceros comenzaron a desvanecerse en la luz de la verdad revelada. Mientras tanto, los 3 jóvenes, fortalecidos por su fe y por el milagro que acababan de experimentar, no solo eran testigos del poder de Dios, sino también mensajeros de su amor. En los días siguientes, ellos se dedicaron a compartir su experiencia, iluminando el camino para aquellos que todavía dudaban y compartiendo visiones de esperanza en un mundo donde los dioses de piedra habían sido adorados durante demasiado tiempo. A medida que se esparcía la noticia del milagro, el pueblo comenzó a hablar en sus murmuraciones. La transformación del rey hacía eco en cada rincón de Babilonia. Las puertas de los corazones que antes estaban cerradas comenzaban a abrirse, y bajo la sombra del testimonio veraz de los 3 hebreos, muchos se acercaban al Dios que había salvado a los jóvenes. El temor se convertía en admiración, y la admiración, en una búsqueda sincera. Pero en la penumbra del reino, un nuevo desafío se perfilaba. Las fuerzas de la oscuridad no se rendirían sin luchar. Un grupo secreto de adoradores de ídolos,
que había visto su influencia desplomándose, comenzaba a conspirar, buscando medios para restablecer la adoración que injustamente creían perdida, mientras el rey se enfrentaba no solo a su nuevo entendimiento, sino también a una insurgencia interna junto con un descontento creciente hacia su decisión de honrar al Dios de los hebreos. Daniel, quien había estado silenciosamente observando, recibió un sueño en la quietud de la noche. En el sueño, una gran estatua se desmoronaba ante la presencia de una roca que se convertía en una montaña que llenaba toda la tierra. La revelación fue clara, y el mensaje resonaba con promesas de juicio y redención. El mismo Dios que había liberado a Sadrach, Mesach y Abednego tenía un plan aún más grande en movimiento, y Daniel, como fiel mensajero, sabía que era el momento de revelar lo que esta visión significaba para el futuro no solo de Babilonia, sino de todos los pueblos bajo el cielo. La historia de salvación no había terminado. Más bien, estaba al borde de una manifestación gloriosa que nunca se había imaginado. Mientras las sombras se acercaban, la luz de la verdad divina comenzaba a brillar cada vez más intensamente. ¿Estaba Babilonia lista para los anuncios que iban a cambiar no solo su historia, sino la historia de toda la humanidad? La respuesta no tardaría en llegar. Mientras la ciudad de Babilonia se sumía en un murmullo de inquietud y maravilla, la luz del nuevo amanecer iluminaba la existencia de aquellos que se habían atrevido a desafiar la adversidad. En los pasillos del palacio, donde susurros de cambio impregnaban el aire, Daniel se disponía a interpretar el misterio del sueño que había recibido. Era un día sombrío, marcado por la tensión que surgía de la oposición entre la poderosa declaración de un rey convertido y los oscuros planes de los adoradores de ídolos. En la soledad de su habitación, Daniel buscó fervientemente en oración la guía del Altísimo. Sabía que el mensaje del sueño contenía un propósito crucial que podía alterar el destino del reino. Señor de los ejércitos, tú que eres el Altísimo, revélame tu sabiduría, pues este sueño es un aviso de tu soberanía, clamó. En ese instante, el cielo se llenó de un profundo silencio, como si la creación misma esperara la revelación que estaba a punto de suceder. Cuando finalmente, las palabras comenzaron a fluir en su mente, Daniel comprendió que no solo se trataba de un sueño, era un mensaje del reino de Dios que iría más allá de las fronteras de Babilonia. Una estatua imponente, construida por las manos del hombre, representaba todos los reinos de la tierra y su inevitable caída. La roca, que había pegado la estatua con ferocidad, simbolizaba el reino eterno de Dios, que nunca sería destruido. Como está escrito, el reino de Dios prevalecerá sobre todos los reinos. Daniel 2:44. Con el corazón acelerado por la revelación, Daniel se preparó para comparecer ante el rey. Las puertas del palacio se abrían con un crujido ominoso. Al entrar en la sala del trono, vio a Nabucodonosor sentado, su semblante una mezcla de expectativa y temor. Pronto conocerás la grandeza del Dios que has comenzado a honrar, murmuró Daniel antes de dar un paso adelante. Rey Nabucodonosor, comenzó Daniel con voz firme, el Dios de los cielos ha revelado lo que está por venir. Esta estatua que viste, hecha de diversos metales, representa los reinos que surgirán en la historia. Mas, cuando la piedra que fue cortada sin mano de hombre golpee la estatua, los reinos humanos caerán y el reino de Dios se establecerá en la tierra. Y este reino no tendrá fin. El rey, al escuchar estas palabras, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Un reino que no tendría fin? ¿Podría ser el Dios de los hebreos que estaba hablando? Sus ojos, que antes estaban llenos de arrogancia, ahora mostraban una mezcla de asombro y confrontación con la grandiosa verdad de la soberanía divina. Pero ten cuidado, rey, continuó Daniel, porque las fuerzas que aún permanecen en las sombras no se rendirán fácilmente. Aquellos que adoran a los dioses de piedra, que se ven amenazados por esta verdad, comenzarán a cernirse sobre ti y tu reino. Debes erguirte con fervor en tu nueva fe y preparar tu corazón para los conflictos que vendrán. Mientras las palabras resonaban en los muros del palacio, la preocupación se extendió en el corazón de Nabucodonosor. Recordó los murmullos de los que estaban descontentos con su decreto y cómo la fe de los tres jóvenes había comenzado a resquebrajar el antiguo orden. Los conspiradores, empoderados por su descontento, comenzaban a reunirse en secreto. Se transformaban en una amenaza latente, en busca de restaurar la adoración a los ídolos caídos, contra todo lo que Dios había iniciado a través de sus siervos. Daniel, advirtiendo la creciente opresión, decidió que no podía permanecer en quietud. Era momento de actuar en fe y revelar el poderoso mensaje de salvación al pueblo, antes de que las sombras de la oscuridad se apoderaran de la luz recién revelada. Así, oró de nuevo: Señor, otórgame la valentía para enfrentar lo que se avecina, y prepara el corazón de tu pueblo para que el cambio sea aceptado. La revelación había comenzado con el fuego del horno,
pero se estaba expandiendo hacia el corazón de Babilonia. En aquel momento, Daniel comprendió que su papel era crucial en el desenlace de los eventos que se avecinaban, alineándose con el plan soberano de Dios. ¿Podría ser que el mismo Dios que había salvado a Sadrach, Mesach y Abednego también estuviera preparando el camino para un despertar en una nación que había estado sumida en la oscuridad? La respuesta estaba a punto de manifestarse, y las preguntas flotaban en el aire. ¿El pueblo de Babilonia estaría listo para escuchar y responder a esta nueva revelación de Dios? El eco del destino resonaba, y la historia aún no había llegado a su clímax. Mientras el sol avanzaba en el cielo, la atmósfera en Babilonia se tornaba tensa. Daniel, después de su encuentro con el rey, sabía que la revelación divina no era solo un mensaje para Nabucodonosor, sino que venía cargada de una misión para todo el pueblo de Dios. Con el corazón palpitante, se propuso reunir a los creyentes, a aquellos que habían mantenido su fe en el Altísimo en un país que rendía homenaje a ídolos insensibles. «Vamos, mis hermanos», instó Daniel con firmeza, mientras buscaba a los que habían resistido la presión de conformarse. «Es tiempo de compartir la verdad que nos ha sido revelada. El Dios de nuestros padres ha hablado, y no podemos dejar que el miedo opaque su luz». Juntos, se congregaron en una habitación llena de luz, donde las llamas de las velas danzaban como reflejos del fervor en sus corazones. Daniel, como líder inspirado, se dirigió a ellos. El sueño de Nabucodonosor no es solo un aviso, es una advertencia para nosotros y para el mundo entero. Debemos permanecer firmes y valientes en nuestra fe. Este es el momento para testificar de la grandeza del Dios que vive. Las palabras de Daniel resonaron y su eco alcanzó los corazones de los allí presentes. Sin embargo, entre los rostros de determinación había sombras de duda. ¿Qué pasará si los adoradores de ídolos nos atacan, o si el rey se vuelve en nuestra contra?, preguntó uno de ellos con temor. Recuerden, contestó Daniel con mirada intensa, que el mismo Dios que nos ha llamado nos protegerá. Él ha prometido ser nuestro refugio y fortaleza, un pronto socorro en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las fuerzas de la oscuridad pueden amenazarnos, pero su poder es efímero ante la luz eterna. En eso, uno de los jóvenes, llamado Misael, se levantó con una convicción renovada. Hermanos, no olvidemos nuestra historia. El mismo Dios que guió a Moisés y liberó a su pueblo de Egipto está entre nosotros. No podemos permanecer inertes cuando la verdad del Dios viviente necesita ser proclamada. Animados por la fe creciente, los jóvenes decidieron ir a las plazas y a través de la ciudad comenzar a compartir sobre el poder y la soberanía de Dios, testificando de todo lo que Daniel había revelado. La multitud comenzaba a reunirse, y su voz se unió en una sinfonía de proclamaciones: el Dios de Israel es el único Dios verdadero. El reino que no tendrá fin se ha acercado. Mientras ellos se movilizaban, los conspiradores que habían formado un consejo oscuro contra ellos se enteraron de la nueva ola de fervor. Los sacerdotes de los ídolos, temerosos por la pérdida de poder y autoridad, comenzaron a murmurar entre ellos. No podemos permitir que el pueblo sea seducido. Debemos silenciar a estos hebreos antes de que su mensaje se propague como un fuego consumiendo toda Babilonia. De este modo, las intrigas comenzaron a tejerse en las sombras del palacio. Los adoradores de ídolos, armados con descontento y rencor, se propusieron llevar el conflicto a Nabucodonosor, buscando que el rey viera a Daniel y a sus amigos como una amenaza. Las fuerzas de la oscuridad, conscientes de la transformación que estaba ocurriendo, preparaban su ataque. Daniel, al escuchar rumores de conspiración, se volvió a orar. Señor, haz que tu propósito prevalezca en medio de esta tormenta. Tú has comenzado una obra entre tu pueblo, y las puertas de la fe están abiertas. Aliéntalos a permanecer firmes y concédele a su siervo sabiduría para enfrentar lo que se avecina. El cielo se oscureció mientras las fuerzas sobre la tierra se alineaban, y Daniel supo que el tiempo de prueba estaba cerca. Sin embargo, en su espíritu había una chispa de esperanza. Se dio cuenta de que en cada conspiración y amenaza, Dios estaba orquestando un plan mucho mayor. Mientras tanto, una voz profunda resonó en su corazón: el camino de la redención será sembrado en medio de la adversidad. ¿Podría ser que esta opresión fuera el calor necesario para la revelación de la gloria de Dios? La historia estaba en movimiento, y el pueblo de Babilonia estaba al borde de un despertar. En su intimidad con Dios, sintió que algo extraordinario estaba por suceder. La congregación de los fieles expande su fe, y el pool de la oscuridad halla su fuerza, pero el propósito de Dios resplandece entre las sombras. La batalla por los corazones de los babilónicos apenas comenzaba, y la pregunta persistía:
¿quién se alzaría en la proclamación del reino eterno frente a la adversidad venidera? Mientras la población de Babilonia continuaba su día, una creciente inquietud se apoderaba de los rincones sombríos del palacio. Los sacerdotes de Baal y de los demás dioses antiguos susurraban en conferencias secretas, fraguando un plan que podría desmantelar la fe renovada de los hebreos. El liderazgo de aquellos que buscaban afianzar su poder era obstinado y tenaz. El rey Nabucodonosor, atraído por su influencia, comenzaba a dar oído a sus palabras. «Debemos informar al rey sobre ese grupo que está influyendo en la gente», dijo uno de los conspiradores, alzando la voz en un tono lleno de desesperación. «Si no actuamos pronto, su nueva fe será como una semilla, y se multiplicará, aboliendo nuestra autoridad». En ese clima de conspiración, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, se unieron cada día más en oración y búsqueda del rostro de Dios. Con cada amanecer, se congregaban en una azotea apartada, en la serenidad de la mañana, creyendo en la promesa de que el Altísimo les daría fortaleza para los días que se avecinaban. Un día, mientras Daniel cerraba sus ojos en comunión con el Señor, tuvo otra visión asombrosa. En ella, vio una gigantesca estatua compuesta de oro, plata, bronce y hierro, de pie en un vasto campo. De repente, una piedra no cortada por manos humanas descendió del cielo y golpeó la estatua, desmenuzándola en polvo. Entonces comprendió que esta imagen representaba los reinos de la tierra, y que el reino de su Dios, el reino eterno, prevalecería. «Señor», clamó Daniel en su corazón. «Tu reino es el único que perdurará. Permíteme ser un instrumento en tus manos para revelar esto al rey y al pueblo». Esa misma tarde, los conspiradores dieron un paso decisivo. Con un ambiente de urgencia, se presentaron ante el rey, mostrándole el fervor del pueblo y advirtiéndole sobre el peligro de dejar que los hebreos propagan su mensaje de salvación. Nabucodonosor, molesto por la idea de ser cuestionado, ordenó que se enviaran guardias a detener a aquellos que proclamaban la verdad de Dios. Cuando los soldados llegaron a donde los jóvenes hebreos compartían en la plaza, estos, en lugar de huir, alzaron la voz aún más fuerte: «El Dios de nuestras leyes es el Dios que puede salvar. Su verdad es nuestra protección contra todo ataque». En ese momento, un espíritu de valentía brotó de sus corazones, desafiando cualquier miedo que pudieran haber sentido. En el consejo del rey, las noticias de la resistencia de los hebreos causaron un revuelo. La presión sobre Nabucodonosor aumentaba y la ira de los idólatras se hacía sentir. Pero en medio de la tempestad, Daniel estaba convencido de que la intervención divina estaba a punto de desatarse. «¿Qué harás, oh rey?». Una voz resonó en sus pensamientos. ¿A quién elegirás obedecer, a los ídolos que no pueden hablar ni escuchar, o al Dios que revela lo oculto y da vida? La angustia se reflejó en el rostro del rey mientras contemplaba la situación. La chispa de un conflicto divino y humano comenzaba a tomar forma, pero nadie sabía que todo estaba bajo el control de un plan mayor, que el mismo Dios había diseñado desde el principio. Mientras tanto, en lo profundo de su corazón, Daniel percibió que el tiempo de la revelación estaba cada vez más cerca. De pronto, una claridad envolvió su mente: los corazones del pueblo se están preparando. La gloria de Dios está a punto de manifestarse, y el sacrificio necesario llevará al pueblo hacia una transformación que jamás imaginaron. Con confianza renovada, Daniel se dirigió a sus amigos: «Debemos buscar el rostro del Señor una vez más. Su poder se manifestará en medio de esta oscuridad, y debemos estar listos para abrazar lo que vendrá. Hay un propósito divino en cada adversidad». En ese instante, un viento que parecía cargar la voz de Dios sopló entre ellos, recordándoles que su camino estaba trazado, y que solo a través de la fe podrían ver el cumplimiento de su promesa. Mientras los conspiradores tramaban su próximo movimiento, la historia de Babilonia se encontraba al borde de un cambio monumental. El reino de Dios se acercaba con más fuerza, y la pregunta permanecía en el aire: ¿qué asombrosos milagros prepararía el Señor para aquellos que se mantenían firmes en su fe? La revelación estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser desatada por aquellos dispuestos a sacrificarlo todo por su verdad. Un silencio pesado se cernía sobre Babilonia, una tensión palpable que envolvía tanto el palacio como los corazones del pueblo. La ira de Nabucodonosor había despertado una sed de venganza entre los sacerdotes, quienes, al verse acorralados, buscarían un método para callar a los hebreos y ahogar su fe creciente. Mientras tanto, Daniel, consciente del peligro que se avecinaba, se unía más fervientemente en oración con sus amigos. En cada súplica, clamaban al Dios del cielo, sabiendo que solo Él podría concederles la revelación y el valor que necesitaban. «Señor, tú que ves lo invisible», exclamó Daniel en uno de sus momentos de oración. «Revélanos tu propósito en estas circunstancias.
Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones, que nuestro testimonio sea un faro de luz. Las visiones se sucedían en la mente de Daniel. Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas solo por el fulgor de las antorchas, fue rodeado por aquellos que, con corazones amenazados por la duda, buscaban consuelo en su presencia. Daniel, dijeron, ¿qué haremos si el rey ordena que se nos castigue por nuestras creencias? ¿Dónde hallaremos refugio? En el Dios de nuestros antepasados, respondió Daniel con firmeza, en el mismo Dios que nos liberó de faraones y tormentas. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Mientras hablaba, un rayo de esperanza comenzó a brillar en sus ojos. En esa conversación se sembró la semilla de una fe indestructible, un vínculo entre aquellos que creen. Al día siguiente, la escena se tornó oscura. Los conspiradores, sintiendo que su poder estaba en peligro, decidieron actuar. Veamos cuán osados son estos jóvenes, murmuran entre ellos. Propongamos que todos deben rendir culto a la imagen del rey, y quien no lo haga será arrojado al fuego. Este será el final de su desafío y nuestra victoria. El decreto se publicó por toda Babilonia. A la señal de la trompeta, todos han de postrarse ante la estatua, resonó la voz del heraldio. La multitud, confundida y temerosa, corrió a cumplir con la orden, pero los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, permanecieron erguidos en su fe. Al llegar el momento señalado, la multitud se postró, pero ellos no se movieron. Desobedecen al rey. ¿Qué se atreverán a hacer? Las voces del pueblo comenzaron a murmurar. Los rumores crecían como un fuego en una pradera seca. Pronto fueron llevados ante Nabucodonosor. ¿Es cierto que no habéis honrado mi estatua?, preguntó el rey, su voz retumbando como un trueno. Rey Nabucodonosor, contestaron los jóvenes, firme pero respetuosamente, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de la llama ardiente, y si no lo hiciera, haz como desees. No serviremos a tus ídolos. La furia se encendió en Nabucodonosor como fuego en el león. Arrojen a estos herejes al horno de fuego, gritó, su mirada llena de rabia y desdén. Mientras los soldados los llevaban, Daniel buscó el cielo en silencio, preguntándose cuál sería el siguiente paso divino. Sin embargo, en medio del caos, se desató un acontecimiento increíble. Una figura se presentó en su interior. No temáis, hermanos, resonó la voz del Altísimo. Yo estaré con ustedes en la prueba. Su fe será una luz que brille en esta oscuridad. Recuerden, en su sacrificio, la redención será revelada, y el corazón de Babilonia se volverá. La transformación que buscan viene a través de este sacrificio. Mientras los jóvenes se acercaban al horno, una llama ardiente danzaba ante ellos. La oscuridad a su alrededor no era el final, era solo el principio de un milagro que cambiaría el destino de muchos. Lo que sucedería a continuación no solo impactaría a Babilonia, sino que también revelaría la soberanía de Dios sobre cualquier rey, ídolo o situación. ¿Qué trascendental milagro desataría el Señor en ese horno ardiente? ¿Serían los jóvenes salvados, o habría un propósito mayor en su sacrificio? La respuesta, como siempre, se hallaba en los planes perfectos de Dios. Con el eco de la proclamación del rey resonando en el aire, Sadrach, Mesach y Abednego fueron conducidos hacia el horno ardiente. La multitud, atrapada entre la admiración y el terror, se agolpaba alrededor, esperando ver el desenlace de un desafío que estallaría como un trueno en la historia de Babilonia. Nabucodonosor, sus ojos ardientes de ira, se mantuvo firme, conteniendo el aliento a medida que los jóvenes eran atados y llevados al fuego. Olvidando por un momento su estatus de rey, se sentía como un hombre a merced de fuerzas más allá de su control. El estruendo del horno resonaba como un augurio de lo que estaba por venir. La amenaza de las llamas parecía inminente, y las palabras de los hebreos aún retumbaban en su mente: nuestro Dios puede librarnos de la llama ardiente, y si no, no serviremos a tus ídolos. Con un gesto imparable, los soldados lanzaron a los tres jóvenes al horno, que había sido calentado 7 veces más de lo habitual. En el instante en que cayeron en el interior, todo pareció sumirse en un silencio profundo, una calma antes de la tormenta. La multitud contuvo la respiración, y los corazones se detuvieron al unísono, obligados a enfrentar la posibilidad de lo que podría ser el final. Sin embargo, la escena que se desató fue una manifestación de la grandeza de Dios. En un destello de luz divina, el rey miró a través de la abertura del horno, y lo que vio cambió el curso de la historia.
No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego, exclamó entre asombro y temor. He aquí, yo veo 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses, Daniel 3:25. La presencia del cuarto ser, una manifestación palpable de la divinidad, fulguró sobre las llamas. Nabucodonosor, sacudido, se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Las llamas de ese horno ardiente, que habían amenazado con consumir a los 3 jóvenes, ahora se convertían en un escenario para la demostración del poder de Yahvé. La multitud, con los ojos fijos en el milagro, comenzó a murmurar asombrosos como las palabras del rey resonaban en sus corazones. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es posible? Sadrach, Mesach y Abednego, salid y venid, gritó el rey con voz temblorosa, su espíritu inquebrantable fragmentado por la verdad que estaba viviendo. Los 3 jóvenes emergieron del fuego, como si hubieran estado en un encuentro celestial. Sus vestimentas no habían ardido, y el olor a humo nunca había tocado sus cuerpos. Eran testigos vivos del milagro y la soberanía de Dios. La multitud se inclinó, llena de temor y reverencia ante la majestad del Altísimo que se había manifestado. Nabucodonosor, dominado por el asombro, pronunció la proclamación que resonaría a través de generaciones. Benditos sean el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y los ha librado de la mano del rey, Daniel 3:28. Cada palabra era un eco de una transformación radiante, un testimonio del poder de la fe que había resonado, atravesando la opresión y la oscuridad. Cualquiera que hable mal del Dios de estos jóvenes, será cortado en pedazos, pues no hay otro Dios que pueda librar como él. La declaración del rey no era solo una rescisión de su edicto anterior, sino una transformación espiritual del corazón que antes se había entregado a la arrogancia y al orgullo. Mientras el sol brillaba en lo alto sobre Babilón, la historia dio un giro monumental. A partir de ese día, no solo habría un cambio de dirección en la adoración en el reino, sino un renacer de la fe que Dios había comenzado a trabajar en el corazón del rey y de su pueblo. Aquellos que habían estado cautivos bajo la oscuridad del paganismo ahora eran liberados por la luz de la verdad. Daniel, observando este desenlace, supo que su papel había sido crucial. La respuesta a sus oraciones había resultado en un poderoso testimonio de quién es Dios. Este no es solo el fin de la historia, pensó. Esto es el inicio de un despertar entre los pueblos. Así, la voz de los fieles se alzó con fortaleza, y aquellos que temían comenzaron a ser despojados del miedo. La adoración al Dios viviente resonó en cada rincón del palacio, y la historia de redención se escribió a través de la valentía de 3 hombres que se negaron a doblegarse ante los ídolos. La conclusión de este relato es clara: la fe puede desafiar cualquier adversidad. La luz de Dios siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Hoy, te invito, querido lector, a tomar un paso hacia la luz. Si no has conocido al Dios que puede salvar, hoy es el día para abrir tu corazón. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen esta verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.